tardes, ¿ya? Ah, sí, tardes. Espero que estén bien, que el equipo del frío disfruta que está más fresco. ¿Quiénes son del equipo del frío? Yo soy del equipo del calor, pero bueno. Entonces, yo decidí no quejarme con el calor, solo quejarme con el frío, porque no te puedes quejar de las dos cosas, o sea, escoge, o estás contento con uno o con el otro, porque si no, nunca vas a estar contento, ¿no? Hace algunos años, por causas misteriosas, Lucy estaba embarazada de Steven. Y de repente tuvo unas contracciones y nos sacó mucho de onda, nos asustó. ¿Y qué hicimos de inmediato? Hablamos al hospital, a la ginecóloga, y, oye, tiene contracciones, vamos por allá, no sé qué. ¿Y qué dijo? Dijo, espérame. ¿Y qué preguntó? Chécale el tiempo, cuánto tiempo dura, qué tan separados están las contracciones, y no van a venir hasta que no hay más que 5 minutos entre contracción y contracción y duran 1 minuto y que así esté por 1 hora. Porque si no, pues son contracciones que dicen pues que estamos más cerca, pero todavía no es el tiempo. ¿Y por qué digo esas cosas? Porque ahorita pues hay muchas cosas en las noticias. La guerra en Israel ya lleva 1 semana y es muy probable que en este momento o en cualquier momento se va a intensificar con una invasión terrestre, ¿no? Entonces, eso está pasando y mucha gente obviamente queda asustados y cosas así. Y más gente que como lee en la Biblia sabe que cuando pasa cosas con Israel, pues es que tiene que ver con los tiempos de Dios, con la escatología, que es la enseñanza de los últimos tiempos, etc. Y algunos empiezan a decir, es que Cristo ya viene, ¿ok? Es que Cristo ya viene. Y yo no digo que ese sea imposible. Lo único que digo es que no es la primera vez que sucede cosas así. Una de las cosas que hace que es benéfico leer historia, estudiar la historia, es que sabes que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Cuando Israel fue fundado en 1948, todos los países alrededor atacó a Israel. Luego en el 67 tuvimos la guerra de 6 días. Luego en el 73, hace 50 años exactamente, estaba la guerra de Yom Kippur y ha habido pequeñas guerras en medio. O Israel ha tenido una serie de guerras, ¿no? Pero a veces a veces tenemos la tendencia de interpretar lo que nosotros tenemos enfrente y decimos, eso es, ¿ok? Por ejemplo, imagínate un grupo de pececitos cristianos, ¿ok? Y esos pececitos cristianos viven en un lago donde hay un pez predador un poco más grande y leen acerca del anticristo. ¿Qué van a decir? Seguramente ese es el anticristo, ¿no? Porque su mundo está limitado a su lago, ¿no? Igualmente, nuestro mundo, aunque geográficamente ya por la globalización y la informática, etcétera, es más global, de todos modos somos como enfocados en nuestros tiempos y no sabemos nosotros lo que viene. Igual que
si no has viajado, si no has estudiado, visto la tele, etcétera, tú puedes creer que el pico de Orizaba es la montaña más alta del mundo, ¿no? No, sí es la montaña más alta de México, es considerable, pero no es el Everest, ¿ok? Entonces, igual, lo que está pasando en Israel es significante, ¿sí? Puede destallar cosas que desencadenan cosas de los últimos tiempos, es posible, pero también es muy posible que no, ¿sí? A mi papá le dijeron, Jesús ya viene, no estudian, mejor no estudias. Gracias a Dios, mi papá no hizo caso y sí estudió y gracias a eso soy menos ignorante, ¿sí? ¿Por qué? Porque se construyó o se dedicó a construir en lugar de esperar algo que quizá viene, quizá no viene, o quizá viene en ese momento o quizá tardará. Y es importante en esos tiempos que tenemos el enfoque correcto, porque hay gente que con mucha certeza dice, esto es eso, este es el anticristo, Amagedón va a ser en tal fecha, en tal lugar, Gog y Magog es eso, mira el planeta, mira que la luna estaba rojo, mira que la pandemia, mira que Putin, mira luego que AMLO y Trump y no sé qué, y es el cumplimiento de Daniel y Zacarías y el Apocalipsis al mismo tiempo, y Cristo viene diciembre 13 del 2027, ¿no? Y hablan con mucha certeza, ¿no? Ahora, si tú quieres tener pena ajena, busca algo que dijeron hace 10 o 20 años. Los mismos tipos de predicciones y vas a ver que están para el monte, ¿no? Porque dijeron cosas que obviamente no se cumplieron. Por ejemplo, ¿cuántos escucharon que al cambio del año 2000 iba a desencadenar, es una gran desastre que iba a ser el fin del mundo? ¿Cuántos se enteraron de eso? ¿Qué pasó? No pasó nada, ¿ok? Ahora, lo que está pasando ahorita definitivamente no es nada. Está pasando cosas fuertes, graves, mucho sufrimiento, etcétera. Es más significante, pero no podemos saber dónde estamos en las contracciones, ¿sí? Porque es lo que Jesús dice. Ahora, si quieres saber de tiempos proféticos, etcétera, escucha al profeta mayor. ¿Quién es el profeta mayor? Jesús, ¿ok? Y él es el que habla más claro. Y el pasaje más directo, más claro, está en Mateo 24, versículo 6 en adelante. Y ahí Jesús contesta dos preguntas. ¿Cuándo va a ser destruido el templo y iba a haber una persecución de los judíos que se cumplió en el año 70? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Y a veces la gente se confunde porque los discípulos hacen dos preguntas y las respuestas de Jesús, algunos se enfocan en el año 70 y otro al final de los tiempos, ¿no? Pero dice en el versículo 6, y oirás de guerras y rumores de guerra, ¿ok? Van a escuchar de guerra y de rumores de guerra. ¿Qué hemos estado escuchando? Mil cosas. Ok, guerra, rumores de guerra. ¿Sí? Cada rato va a destallar tercera guerra mundial, ¿no? Cada rato. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la instrucción de Jesús? Mira que no se turben porque es necesario que todo eso acontezca, pero aunque no es el fin. ¿Ok? Guerras o rumores de guerra no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, grupos étnicos contra grupos étnicos, nación contra nación, y habrá pestes. Okay, hemos tenido una pandemia y decimos, oye, ese fue lo peor del mundo. Ok, estudia un poco, estudia
ahí los pestes de la Edad Media, estudia la plaga española en 1910, etcétera. O sea, no es la primera vez que pasa cosas así en la historia, ¿no? Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, ¿qué es lo que me va a dar una idea de dónde estamos? ¿Qué tan frecuentes están y qué tan intensos están comparado no con mis 40 y tantos años de vida, sino comparado con la historia humana? Por eso, cuando dicen tu hijo en la escuela, ¿por qué tengo que estudiar historia? Por eso, para que te dé perspectiva, ¿sí? Porque no hay nada nuevo bajo el sol, para que tienes más con qué comparar que tu propia vida corta, ¿sí? Entonces, y todo eso será que principios de dolores. Ahí Jesús habla de eso. Entonces, el 9 dice, y entonces cuando pasa algo, algo que sí va a ser una señal muy clara, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién está hablando? A los discípulos de Jesús. ¿Sí? Es algo que Jesús nos advierte va a pasar. Yo pregunto, ¿eso te está pasando ahorita? No. ¿Sí? Entonces, no es el fin. ¿Sí? Pasa cosas, pero si tú puedes vivir en relativa paz y hacer tu trabajo, no sé qué, no estamos ahí. No porque tu tío te dijo algo feo por ser cristiano, eso no cuenta, ¿no? Es algo global, es algo grande. El 10, ¿sí? Dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quién van a engañar? A los que no conocen su Biblia. ¿Sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Ok? 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí están las cosas que van a pasar. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver conmigo? Este evangelio será predicado hasta el final del mundo. ¿Ok? Al final del pasaje Jesús cuenta una parábola. Mateo 24, 44. Por tanto, ustedes también están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Sí? Jesús dice, no van a saber cuándo esté preparado. ¿Ok? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel cuando su Señor venga le haya hallando así. De cierto os digo que sobre sus bienes le pondrá. Pero si aquel malo siervo dijera en su corazón, mi siervo tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún comer a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué dice? Cuando Jesús viene, bienaventurado ¿quién? El que trabaja en lo que debería estar trabajando. ¿En qué deberíamos estar trabajando? ¿Qué? Vayan y hagan discípulos de ¿qué? Todas las naciones. Yo debo trabajar, sea un discípulo de Jesús, que yo cada día quiero para conocerle más, conocer más su palabra, ser más como Él y ayudar a que otra gente lo conozca también. A ese me ha llamado Dios, ¿sí?
Y no voy a quedarme sentado a ver si el mundo se acaba. Mejor vamos a ver si el mundo se acaba, porque no vamos a hacer algo porque puede que mañana el mundo se acaba. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Juan 9, 3. Juan capítulo 9, versículo 4, perdón. Me es necesario hacer las obras del que me envió, ¿sí? Entre tanto que el día dure. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Es cierto para Jesús, es cierto para nosotros. Me es necesario hacer el trabajo del que me envió. ¿Dios te ha cambiado instrucciones? ¿Dios te ha dicho alguna otra cosa? Yo quiero que pares y que te vuelves experto escatológico, no sé qué. No, dedícate a ser discípulo y a ser discípulo. Sí, lee lo que dice la Biblia, quédate en las cosas principales, ¿sí? Porque la mayoría de las demás cosas vamos a estar equivocados. ¿Cuántos se equivocaron de la primera venida de Jesús? Todo lo tenían mal casi, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto nos vamos a equivocar de la segunda? Un montón, ¿sí? ¿Cuántos libros puedes apilar lleno de predicciones escatológicas no cumplidas? ¿No? Montones, ¿no? Entonces, nos vamos a dedicar a lo principal, ¿sí? Proveer alimento da a conocer a Dios, ¿sí? En Efesios, que dice que debemos no ser necios, sino entendidos en los tiempos, aprovechando el tiempo, el kairos, porque los días son malos. Tú puedes caminar, hablar, etcétera, moverte con libertad, etcétera. Entonces es un día bueno y lo debes aprovechar para conocer más a Dios, para arrepentirte si tienes algo de qué arrepentirte, para trabajar y hacer cosas útiles, para levantar buenos hijos, para hacer cosas productivas, para dar, sea un buen testimonio, para dar a conocer al amor de Dios, ¿sí? Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Yo no sé qué va a pasar en Israel. ¿Sí? Yo no sé que sin 10 años, no sé. Pero yo sé que Dios nos ha llamado a ser discípulos y eso es lo que vamos a hacer. Hasta que las circunstancias lo impiden. Cuando viene el final, no te preocupes, te vas a dar cuenta, no te lo vas a perder. Pero ir teniendo mucha ansiedad o mucha no sé qué y si pasa mañana, si pasa mañana, Dios te tiene en su mano, ¿sí? Tú dedícate a estar preparado a hacer lo que tú debes hacer, ¿ok? Entonces, sí, oramos por Israel, bendecimos a Israel, no quiere decir que odiamos los palestinos, no sé qué, oramos por ellos también, ¿sí? Especialmente por los que invocan a Dios y claman por Él en ese momento, ¿sí? Y entonces es lo que tengo que decir por lo pronto de esos asuntos, ¿sí? Entonces, si alguien quiere una predicción de la segunda venida de Cristo o quién es el anticristo o no sé qué, disculpa, a lo mejor hay otras mejores iglesias para ti, ¿no? Porque aquí nos vamos a dedicar, no vamos a ignorar lo que Jesús dice y está conscientes, pero nos vamos a dedicar a lo que Dios nos puso enfrente, ¿no? Bueno, vamos ahora. No se emocionen, no hemos terminado, nada más fue un paréntesis, pero sí, fue una pequeña rabia o no sé cómo llamarlo, sí, pero bueno, una causa, ok. Muy bien. Papá, sabemos que los tiempos están en tus manos y hay cosas que no entendemos y fácilmente nos puede
sobrevenía temor, angustia. En el nombre de Jesús, que se vaya toda angustia y que vivimos confiadamente en que los tiempos, el mundo y nuestra vida están en tus manos. Y ayúdanos a vivir día a día con esto en mente. Que lo único que nos importa es agradarte, hacer lo que a ti te place, para que pase lo que pase, si tú vienes o si morimos primero, estemos preparados, no tengamos temor. Ayúdanos a vivir vidas productivas, enfocadas en las cosas que para ti importa para nosotros, a buscar tu voluntad y hacerlo. Y papá, pedimos por la gente de Israel, por tu pueblo y por la gente de Gaza también, especialmente los que te han encontrado, están clamando a ti en ese momento. Manifiéstate a ellos en medio de todas esas cosas que nosotros no entendemos y no sabemos cómo va a terminar. Guía a cada uno y sé tú su paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. El domingo pasado se me acabó el tiempo. Entonces, nada más tengo algunas cosas que quiero como recalcar un poco. Platicamos del versículo en Juan capítulo 4 y Juan capítulo 7, entre muchos otros. Está la grabación si se lo perdieron. Probablemente hay cosas ahí que no has escuchado antes, entonces recomiendo que lo escuchan si no escucharon. También todo el discipulado está en línea, no está en YouTube o algo así, lo tenemos compartido aquí privado, pero si quieres el link donde están todos los videos, nada más mándanos un WhatsApp, mándame el link por favor, y también lo puedes compartir con alguien. Ahí pues ha habido bastantes cosas buenas también. Jesús está con la mujer samaritana y él dice a la mujer samaritana en el versículo 13, perdón, en el versículo 10 primero. Si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú supieras quién soy yo y lo que Dios ofrece, tú me pedirías y yo como regalo te daría ¿qué? Agua viva. Ella dice, pues, ¿de dónde? ¿Cómo lo vas a sacar? Y Jesús dice en el versículo 13, cualquiera que bebe de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿ok? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿ok? El que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Juan capítulo 7, versículo 37. Hablamos como en la fiesta de tabernáculos que terminó justo antes de la guerra. Ahí Jesús, fue cuando Jesús dijo esas palabras. Les hablé como había un rito donde sacaban agua del estanque de Siloé y lo derramaban desde el templo. ¿Okay? Y ahí Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan nos ayuda con la interpretación.
en el 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues el Espíritu no había venido porque Jesús no había aún sido glorificado. Es decir, el Espíritu Santo no había venido porque Jesús aún no había muerto, resucitado y ascendido del cielo. Pero como Pedro dijo en su predicación, exaltado a la diestra de Dios, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. O sea, ya estamos en un tiempo donde este es vigente, que yo conozco a Jesús y bebo de Él. Hablamos de que Jesús es el cumplimiento de la roca que siguió al pueblo de Israel en el desierto. Como la primera vez Moisés golpeó la roca y salió agua, y como la segunda vez debería hablarle a la roca para que saliera agua. Igualmente Jesús fue crucificado, en la cruz salió agua y sangre de su costado, ¿sí? Su sangre que me limpia y su espíritu que me llena. Pero yo no necesito que golpearle a Jesús. Jesús fue golpeado una vez para siempre. ¿Sí? Hebreos capítulo 10 utiliza esa frase varias veces. Jesús fue sacrificado una sola vez para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. ¿Ok? Entonces, y ahora, ¿cómo yo tengo acceso a eso? A través de mi confesión de fe. ¿Sí? Con el corazón se confiesa o se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Entonces, el yo hablarle a Dios en fe, recibir, escuchar la palabra y responder afirmativamente, yo lo creo. ¿Sí? Yo creo que Jesús murió por mí, ese me conecta con Él y Él se vuelve mi fuente. Pero algo importante es entender dónde dice Jesús que está esa fuente. En nosotros. Y es importante porque a veces como creyentes tenemos un paradigma equivocado. A veces somos cristianos de lluvia. ¿Sí? ¿En qué sentido? Estamos en una reunión, estamos en la alabanza, la adoración, y estamos a ver si algo cae hoy. A ver si baja la presencia de Dios. A ver si Dios derrama su presencia. Ok. Pregunta, ¿a veces llueve? Pues sí, voltea, está lloviendo, ¿no? A veces llueve. ¿Cuál es el problema con la lluvia? A veces no llueve, ¿sí? No es confiable como una fuente de agua permanente, ¿sí? Pero hay alguna cosa, fuentes de agua, ¿cuándo tienen fuente? ¿Cuándo tienen agua? Todos los días, ¿sí? No vas a una fuente y luego hay un letrero, disculpa, los martes la fuente no tiene agua, ¿sí? Por lo menos no si es una fuente natural, siempre tiene agua. Y es lo que Jesús dice, es posible nunca tener sed si entiendes cómo es lo que yo te voy a dar, porque lo que yo te voy a dar se va a volver una fuente. En Juan el Bautista dice algo interesante, dice, Dios no da al Espíritu según medida. Dios no da al Espíritu según medida. Imagínate que alguien me da, así que tengo un amigo que tiene una fuente purificadora de agua, ¿ok? Entonces, de hecho, aquí tenemos pozo y purificadora de agua, ¿sí? Y yo conozco a el que lo puso, entonces me dijo, tú puedes venir por todo el agua que tú quieres, porque el pozo es hondo, hay mucha agua, hay filtro, y puedes venir por el agua que quieres. Entonces, el lunes yo vengo con mi taza y digo, oye, me dijeron que aquí puedo tener agua potable
Y me dicen, sí, ahí está. Y abro la llave. Sale lento, pero sigue saliendo. Ahora, yo regreso el lunes con mi taza y ¿qué digo? Oye, se me hace que no estoy aprovechando. Entonces regreso, ahora no con una taza, sino con 2 botes, 2 botellas de 1,5 litros. Y los lleno. Y nadie se enoja. Ay, pues los llené, no se enojan, qué bueno. El otro, pero se me acaba el agua. Y digo, oye, se me hace que no estoy aprovechando. Y llego el otro día con 2 garrafones de 20 litros. ¿Y sabes qué pasa? Se llenan. Después llego con un tanque, 40,000 litros. ¿Y sabes qué pasa? Se llena. Tarda un poco, pero se llena. ¿Por qué? Porque no hay medida. Ahora, ¿quién pone la medida? Yo pongo la medida con mi medida de qué? De fe y acción. ¿Sí? Ahora, no tengo que pagar el agua. ¿Qué sí tengo que hacer? Tengo que venir. ¿Sí? Tengo que venir. Y si quiero agua, tengo que venir a la fuente. Todos los sedientos que ven a las aguas. Tengo que venir, pero Dios no pone un límite. Dios no ha limitado su presencia y ha dicho, puedes experimentar hasta aquí. Y el resto allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No, o sea, si quieres algo de límites, checa a Jesús, ¿no? Foco viviente, ¿no? Con la gloria de Dios. O Pablo, arrebatado hasta el paraíso y escuchó cosas que ni podía decir. Y regresó tan ungido que sus pañuelos andaban sanando gente, ¿no? Eso es como para que te des una idea de lo que está disponible. ¿Ok? Ahora, hablamos la vez pasada de la visión donde Ezequiel ve esto. Lo que Jesús dice, Ezequiel lo vio. Y está en Ezequiel 47. ¿Qué vio Ezequiel? Vio el templo y vio que desde el templo salió agua, igual que lo recrearon en el día que Jesús dijo esas palabras. ¿Ok? Salió agua del templo y como decimos, salió por ¿dónde? Por la puerta. ¿Sí? Igual que cuando aquí se nos olvida apagar la bomba sumergible que tenemos que va 30 metros ahí al suelo, a veces se nos olvida apagarlo. Y cuando se nos olvida apagarlo, recreamos Ezequiel 47. Porque del umbral de la iglesia del portón sale ríos de agua viva y baja por la calle. Ahora, ¿qué pasaría si permanentemente hiciéramos eso? Bueno, probablemente habría una cuentononón de luz, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasaría donde va el agua? Nos corren por eso tampoco lo vamos a hacer, pero verdor, ¿sí? Donde corre el agua va a salir cosas verdes. Es lo que ves donde tú puedes ver donde va el Jamapa, el río Cotaxla, a la distancia, porque hay como una pared verde. El río produce vida, ¿sí? Y es importante, la Biblia, ¿cómo nos describe? El creyente es como un árbol creado junto a corrientes de agua. El creyente es alguien que tiene una fuente, pero el fluir de la fuente yo lo controlo. Dios me ha dado una llave, ¿sí? Y esa llave es mi boca. La vez pasada dijimos, en bocas cerradas no entran moscas, ¿no? Buen consejo de vida. Pero también de bocas cerradas no sale agua viva, ¿sí? Es decir, las cosas que yo hablo puede hacer fluir el Espíritu, ¿sí? Obviamente si sale cosas equivocadas también puedes
activar otros espíritus que no quieres activar, ¿no? Pero si hablas cosas buenas, si adoras en el espíritu y verdad, si hablas las palabras de Jesús que son espíritu y son vida, si oras en el espíritu, ¿qué va a fluir? Va a fluir el espíritu. Y lo que vimos en Ezequiel 47 es que mientras Ezequiel ve ese río fluyendo, aparece un hombre con una medida y mide 1000 codos, creo que son 500 metros o algo así. Y luego apunta y dice, órale, camina. Y Ezequiel tiene que ¿qué? Responder. Al responder y caminar el agua, que al principio era un chorrito, ¿no? Después se va haciendo más hondo y de repente está hasta los tobillos. ¿Cómo se siente agua hasta los tobillos? Si es un día muy caliente. Refrescante. Sí, se siente bien rico meter los pies en el agua, etcétera, hasta los tobillos. Pero el hombre no para ahí, mide 1000 más. ¿Sí? Y cuando mide 1000 más, el agua ¿hasta dónde sube? Hasta las rodillas, ¿no? Y cuando cuando te paras en un río hasta las rodillas, ¿qué ahora vas a empezar a sentir? El poder del río. De repente, en los tobillos no pasa nada, en las rodillas ya, oye, esa agua se mueve, ¿no? No es una alberca, puedo sentir el agua, ¿sí? Y es igual, a veces estás solo o estás en una reunión y empiezas a sentir la presencia de Dios. Ahora, ¿de dónde vino la presencia de Dios? Vino porque alguien se puso a dar gracias. Alguien se puso a alabar. ¿Sí? Si tú quieres sentir la presencia de Dios, empieza a dar gracias a Dios por 5 minutos. ¿Sí? Es que no sé por qué da gracias. Bueno, imagínate que el día de mañana únicamente te puedes quedar con las cosas por las cuales diste gracias el día de hoy. ¿Cuántos pueden estar agradecidos por algunas cosas? Tenemos muchísimas cosas por las cuales estar agradecidos. Y que entramos a sus atrios con acción de gracias, con alabanza, ¿no? Alabamos, bendecimos su nombre, Salmo 100, ¿no? Y eso hace que empiece a fluir la presencia de Dios. Y muchas veces cuando comenzamos a sentir la presencia de Dios, ¿cómo se siente? Es como refrescante, es como un refrigerio, como, ay, qué rico, qué paz, qué no sé qué. Y a veces lo sentimos hasta las rodillas, ¿no? ¿Y qué sentimos? Ay, cómo estuvo la reunión, poderoso, ¿no? Sentí hasta las rodillas, ¿no? Pero el siguiente paso, ¿hasta dónde sube el agua? Hasta los lomos. Y ahí es como un punto definidor, ¿no? Porque a veces vamos al mar o algo y preguntan, oye, ¿te metiste? No, nada más metí los pies, ¿no? Pero hay como un punto, como hay ciertas áreas por ahí, sensibles, etcétera, hay como hasta los lomos ahora lo piensas, ¿no? Como que, porque ahora el agua, ahora sube y como que ya me metí, ya me mojé, ya estoy ahí, ¿no? Y hay como una diferencia y hay gente que no, yo nada más hasta las rodillas. Yo nada más hasta las rodillas, pero en la visión, ¿hasta dónde sigue el hombre? Hasta que es un río tan hondo que no puedes caminar en el río, tienes que nadar en el río. Ahora, pregunta, ¿hasta dónde crees tú que Dios te quiere meter en su presencia? Hasta lo más hondo, ¿no? Pero, ¿cómo comienza? Comienza cuando yo comienzo a abrir mi boca. Porque si yo he recibido a Jesús, hay una fuente en mí que está conectado a la fuente de Dios.
Mi espíritu está conectado con el espíritu. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿De dónde viene tu espíritu? De Dios, y hay una conexión. Es decir, tú tienes un suministro ilimitado de la presencia de Dios dentro de ti. Pero si no lo dejas fluir, pues de nada sirve. Nada más ahí está. Pero cuando empiezo a hacer las cosas del Espíritu, como por ejemplo, ahorita adoramos y se sintió algo de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde vino el Espíritu? ¿Del cielo o de la tierra? La respuesta es ambos. Sí, porque si tú adorabas a Dios en espíritu, en verdad, desde ti fluye ríos de agua viva. Y un chorrito de aquí, uno de allá, y se unen y hacen un fluir. Ahora, ¿por qué llueve mucho en Veracruz? Pregunta el millón. Llueve mucho en Veracruz porque hay mucha agua. A veces pensamos que es al revés. A veces pensamos que hay mucha agua porque llueve mucho. No, llueve mucho porque hay mucha agua. ¿Por qué no llueve en el desierto? Porque no hay agua. ¿Sí? A veces que nos decían, no hay agua porque no llueve. Y sí, pero es más al revés. ¿Dónde llueve mucho? En las Amazonas. ¿Qué sucede si mochan todos los árboles y cosas como andan haciendo en algunos lugares? ¿Cómo afecta? Afecta el ciclo del agua y ya no va a llover tanto en esos lugares. Porque agua atrae agua. ¿Okay? Es lo mismo. Cuando estaba el diluvio, ¿de dónde vino el agua? De los dos lados. Primero se rompieron los fuentes del abismo y después se abrieron las compuertas del cielo. ¿Sí? Ahora no queremos un diluvio de agua. Dios, gracias, que nos ha prometido que no sucederá hasta que termina el mundo, ¿no? Pero sí queremos un derrame de su presencia. Pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? No va que Dios va a agarrarnos desprevenidos y de repente, ¡puf! Ahí está. Sino que muchas veces el derramamiento del Espíritu del cielo es una respuesta a que fuentes de la tierra empezaron a abrir, a clamar, a adorar, y empezó a fluir ríos de agua viva en la tierra. Ahora, aterrizando el avión, más o menos. Señores y señoras, hemos iniciado nuestro descenso. ¿Saben cuánto tiempo queda cuando dicen eso? 30 minutos, ¿no? 30 minutos. ¿Sí? No, estamos en como 10,000 pies, no se preocupen, falta 10 minutos entonces, algo así. Bueno, tú, si tienes a Jesús, tienes una fuente en ti. Y cuando tú adoras, no es si Dios viene o no, Dios ahí está. Y cuando tú empiezas a adorar, el Espíritu de Dios empieza a fluir en tu vida. Y si lo sientes o no, está fluyendo la presencia de Dios y comienza. ¿Cuál es el primer lugar que pasa el Espíritu? Por tu alma, por tu mente, ¿sí? Y te da un buen coco wash, pero de las buenas, ¿no? No de que te manipulan y no sé qué, sino que Dios lava tu cerebro de malos pensamientos, de ansiedad, de no sé qué, y va a hacer lo que el agua se llevó. Y aparte el agua deja sedimento. ¿Qué deja el Espíritu de Dios? Te va a dejar con pensamientos buenos, con pensamientos de Dios. ¿Cuántos lo han experimentado? Estás lleno de ansiedad, te pones a orar, después de un tiempo sientes paz, algo se llevó, todo eso, y es más, se te vino algunas buenas ideas. ¿Por qué será?
Ese río se llevó algunas cosas y depositó otras cosas. Pero también empieza a transformar tu alrededor. Igual que un río transforma alrededor. Y yo les animo a que lean Ezequiel 47, lo que comenzamos a hablar. Al lado del río había árboles con fruta. Había árboles cuya hoja era medicina. ¿Y qué son árboles? Nosotros somos buenos árboles de Dios. Pero la única manera que puedes llevar el fruto del Espíritu es que el Espíritu fluya continuamente en tu vida. Y es que tú te metes. Algo que dice cualquiera que se mete en ese río, sanará. ¿Sí? Sabes que tus problemas no saben nadar. ¿Sí? Lo que te atormenta no sabe nadar. Ahora, algunos son medio altos, pero llega a cierta profundidad donde ya no pueden seguir. Llega a cierta profundidad donde si tú te metes en la presencia de Dios, hasta cierta distancia puedes seguir la enfermedad, el problema, el demonio o lo que sea. ¿Cómo sé que eso es cierto? ¿Cuántos demonios hay en el cielo enfrente del trono de Dios? Ninguno. ¿Por qué no hay ninguno? Pues no aguanta. ¿Sí? ¿Cuánta pobreza hay ahí? Nada. ¿Cuántos problemas hay? Nada. Porque la presencia de Dios hace huir todas esas cosas. Igual hay una cierta profundidad de la presencia de Dios en tu vida que te va librando de cosas, ¿no? Yo no sé cuál sea tu problema, pero sé que la solución para cualquiera de esos problemas es meterte más en la presencia de Dios. Y que llega a cierto punto donde en el río está la solución. En el río está la libertad. Vamos a ponernos de pie. Ok. Jesús, gracias que viniste no solamente con tu sangre que nos hace limpio, sino también con tu espíritu. Y que tu espíritu, tu vida está en nosotros. Enséñanos a cada uno cómo hacer que tu agua viva fluya en nuestras vidas. Que no seamos un estanque, sino que se cumpla que desde nuestro interior fluyen ríos de agua viva. Que nos sobre agua para otros. Que nos sobra vida para otros. Que nos sobra palabras para otros. Que nos sobra recursos para otros. Que nos sobra poder para otros, porque son tus buenas cosas que fluyen en y a través de nosotros. Ayúdanos a que se abran las fuentes de agua viva que has puesto en nosotros. Y que como una respuesta del cielo haya lluvia también. Para que tu presencia fluya en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en toda esa zona. En el nombre de Jesús. Amén.
donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.